La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tardar temas importantes. Nos acompaña el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, quien es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Muy buenos días, Servio Tulio, un placer y como siempre un honor tenerte como invitado en el Telematutino 11. Bueno, Ramón, buen día, y a Jacqueline también. No, yo creo que para mí y para cualquiera que participe en ese espacio es un lujo, así que te agradezco nuevamente la invitación en honor a la verdad y un fuerte abrazo a ambos. Buenos días, bienvenido, Servio Tulio. Gracias, igual a ti. Servio Tulio, hay un tema que tuvo sobre el tapete en la campaña electoral, que es el tema de la independencia del Ministerio Público. Y el presidente electo se comprometió a designar un procurador o una procuradora independiente. Mi pregunta es, con toda la data que ustedes manejan y tanto trabajo que han realizado, ¿hay experiencia en América Latina de un ministerio público realmente independiente del Poder Ejecutivo? Y si por designar una persona independiente, una sola, hay garantía de que haya independencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo. Mira, lo primero es que sí hay experiencia, el caso de Perú, en Colombia también, y hay otros países en donde hay un deslinde entre el fiscal general, que sería la Procuraduría General de la República, y el Ejecutivo. Lo que pasa es que en la República Dominicana tenemos un diseño institucional bipolar. Es decir, el Procurador General, que es la cúpula del Ministerio Público, es también el ministro de Justicia. Entonces es muy difícil tú poder deslindar esa independencia entre el Ejecutivo y el que lleva a su cargo la persecución e investigación. Pero hay casos en donde aún dándose ese vínculo, evidentemente se han dado muchos casos en donde el Ministerio Público muestra, ya sea por el carácter de quien ocupa la posición, ciertos niveles de independencia. Yo creo que en esta ocasión, como la población, como esa fue una promesa del presidente, y yo creo que hay que dejar al presidente que sea él el que tome esa decisión. Porque nombrar, por ejemplo, quien sería la cúpula del Ministerio Público, eso no es un concurso de popularidad. O sea, eso es muy serio. No, sinceramente te lo digo, porque estoy viendo como una algarabía y como desde la sociedad queriendo presionar al presidente a que cumpla con su promesa, al presidente que cumpla con lo que prometió y punto. Ahora, no es suficiente un procurador independiente en esta coyuntura. ¿Por qué? Por ese vínculo que se da. Y también porque eventualmente se van a tener que producir reformas. Por ejemplo, el presidente electo la prometió. O sea, el presidente electo está consciente de que hay que reformar institucionalmente a esa institución para poder garantizar esa independencia. Entonces, eso se va a tomar tiempo. Ahora, aquí lo que habría que preguntarse, si eso es así, ¿cómo se puede desvincular el Ministerio Público que resulte ser electo del Ejecutivo antes de que se produzca formalmente la reforma? Yo creo que hay herramientas. Tú hablabas de la cooperación internacional. Por ejemplo, nosotros somos signatarios de dos convenciones son convenciones contra la corrupción. Está la de la OEA y la de las Naciones Unidas. Esas convenciones le suministran a los estados que las solicitan, lo que pasa es que nosotros eso nunca lo hemos solicitado, asistencia técnica, inclusive en materia de investigación. Suponte tú que se le quiera hacer una auditoría forense a un caso que haya despertado el interés de la población. Pero no hay que solicitarle asistencia técnica a las Naciones Unidas o a la OEA.
y ellos vienen con sus expertos. Creo que Guatemala en su momento lo hizo. No, pero Guatemala hizo... Sí, pero Guatemala utilizó otro procedimiento. Guatemala lo que hizo fue que nombró 3 ministerios públicos independientes que lo propuso las Naciones Unidas, que no eran miembros del Ministerio Público de Guatemala. Yo en lo personal, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso porque nosotros tenemos que apostar al fortalecimiento de nuestras instituciones. Yo estoy de acuerdo con que nosotros le solicitemos a las Naciones Unidas y a la OEA que nos manden a sus técnicos y que ellos sean parte de todo lo que serían procesos de investigación. Como también estoy de acuerdo, por ejemplo, si tú te vas a la ley local, el Ministerio Público puede contratar abogados connotados para que asistan en la investigación al Ministerio Público que tenemos aquí. O sea, abogados que se han pronunciado, que han manifestado preocupación en cuanto a investigaciones que se han hecho. Qué sé yo creo que pudiesen tener la oportunidad de ser parte de esos procesos. Y eso la ley lo contempla también. Digo, yo lo que te estoy dando es idea de lo que se pudiese hacer antes de que real y efectivamente se formalice la reforma que debe de darse de esa institución. Que tiene que ser constitucional, ¿no? ¿O no? En principio, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque el problema es que, fíjate, nosotros tenemos ¿quién tiene el monopolio de la investigación y la persecución? El Ministerio Público. ¿Quién es la cúpula del Ministerio Público? El Procurador General. ¿Quién es el Procurador General? O un funcionario político del Ejecutivo. Y aparte de que es miembro, por su condición de ministro de Justicia, es miembro del gabinete. O sea, tú desvincular en la actual estructura institucional al Ministerio Público del Ejecutivo, eso es una quimera, en honor a la verdad. Yo creo que tenemos que comenzar hablándole claro a la sociedad y planteándole la situación que tenemos. Ahora, durante ese trayecto en donde eso habrá que someterle a un debate, evidentemente de que se pueden utilizar herramientas que pudiesen garantizar no solamente la calidad de la investigación, sino la propia imagen de la institución. La propia imagen de la institución. O sea, quien resulte ser nombrado por el presidente, y vuelvo y reitero, este no es un concurso de popularidad. Este es un tema muy serio. Para empezar, a lo interno del Ministerio Público hay gente muy competente. A lo interno del Poder Judicial hay gente muy competente. Y en todo lo que tiene que ver con la academia y el sector privado, aquí hay muchos abogados, te lo digo porque uno ha venido trabajando desde la fundación con todos ellos, que partiendo de lo que ha sido el ejercicio de su profesión y el comportamiento ético que han tenido, pueden ocupar perfectamente esa posición. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que espera la sociedad? ¿Qué es lo que esperamos todos? Que el presidente cumpla con su promesa y punto. Pero no sometamos a este hombre ahora a una serie de presiones. Ahí escuchaba yo que hay que meter preso, pero que eso no es así. Usted antes de meter preso a una gente, usted tiene que investigar. Uno de los problemas históricos que tiene el Ministerio Público ha sido, en materia de corrupción, la calidad de sus investigaciones. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener una visión sopesada y apostar, nada a que real y efectivamente el presidente cumpla con su promesa. Ahora, Servio Tulio, el hecho de que se haya prometido un Ministerio Público independiente, pero él mismo va a tener que ser nombrado por el Poder Ejecutivo, como quiera hay un vínculo. En la experiencia de otros países, ¿quién designa al Ministerio Público? Pero yo te voy a poner un ejemplo. En los Estados Unidos, el Procurador General lo designa el presidente de los Estados Unidos, y en muchos países de Europa. Ahora, hay presidentes que se equivoque y viole la ley. Por ejemplo, el actual Procurador General de los Estados Unidos
ha opinado en contra de quien lo nombró en decenas de veces. Jueces de la Suprema Corte de Justicia que fueron, inclusive, propuestos por el presidente Trump, han fallado en contra de él. Porque a fin de cuentas, aquí hay un elemento que para mí es fundamental. Y es el carácter que debe de tener quien ocupe esa posición. Hay una cosa que se llama el carácter. O sea, el carácter para mí es el 90% de lo que eventualmente será este proceso. Y evidentemente va a ser importante cuál va a ser la estrategia y la visión que va a tener finalmente ese funcionario o esa funcionaria, quien sea. El carácter, recuérdense siempre de eso, el carácter de decir que no cuando hay que decir que no. Y de someter a la justicia a quien se tenga que someter a la justicia. Y de investigar o de revisar investigaciones que se hicieron en el pasado mal hechas. Entonces, eso evidentemente de que es quien elija ahí tiene que estar consciente, primero, de qué en lo que él se está metiendo. Porque evidentemente de que los ojos van a estar, los ojos de esta sociedad van a estar sobre él. O sea, uno de los grandes clamores, una de las grandes deficiencias que nosotros tenemos como sociedad es todo lo que tiene que ver con el tema de la impunidad. O sea, todos los casos que se le han sometido, lo que se le han sometido al sistema de justicia, todos han quedado pendientes. Los tres brazos, el tema del CEA, el mismo caso, bueno, yo no quiero entrar en ese caso, Odebrecht, porque ahí habrá que hacer... No, si te va más para atrás también. Pero te estoy diciendo. Entonces, hay que tomar en cuenta qué fue lo que pasó. Y a fin de cuentas, ¿qué fue lo que pasó? Que la política, evidentemente, lo contaminó todo. Fíjense que ya en este país, porque la gente habla de los casos bancarios, pero aquí en este país viven metiendo presos y viven sometiendo a la justicia personas ligadas al sector privado, por contrabando, por una serie de delitos. Pero hay un sector aquí que no ha habido forma. Y eso evidentemente que eso es lo que la sociedad comienza con ansia y con razón a reclamar, porque hay un problema de contrapeso. No, yo creo que hay que hacer varias cosas. Otra cosa, habrá que hacer una evaluación también. Ahí hubieron miembros de esa institución que participaron en política. Eso la Constitución lo prohíbe. Eso la Constitución lo prohíbe. Entonces, hay una serie de cosas que, vuelvo y reitero, que quien llegue ahí va a tener que, como medida, tomar. O sea, son muchas las cosas. Otra cosa, aquí a nosotros nos están faltando algunas herramientas. Yo le he dicho a esta sociedad, y ya yo tuve una reunión con doña Milagros Ortiz Bosch, y hemos tenido varias conversaciones. Nosotros tenemos una ley de compras y contrataciones y un sistema de compras y contrataciones que hay que transformarlo. Porque esa es una herramienta que se ha prestado a legitimar manipulaciones. Y tenemos también, para que ustedes vean que este es un tema holístico, O sea, una cosa es el procurador y el Ministerio Público. Por otra cosa son las instituciones que deben de darle apoyo. Una institución clave o dos instituciones claves para tú luchar contra la corrupción es la Dirección General de Impuesto Interno, que ha hecho grandes esfuerzos, me consta, pero también la Cámara de Cuentas. O sea, para que ustedes tengan una idea y el pueblo dominicano lo sepa, las únicas auditorías válidas para el sistema de justicia son las que hace la Cámara de Cuentas. Suponte tú, Jacqueline, que alguien llegue a una posición y encontrándose con un desorden diga, no, pero espérate, aquí hay que hacer una auditoría.
Y a ese funcionario o a ese eventual funcionario se le ocurra contratar a una firma, por ejemplo, como la Pricewaterhouse o KPMG. Yo estoy hablando de firmas conocidas. Las auditorías que eventualmente hagan esas instituciones privadas que reflejen anomalías, eso no tiene ningún valor para el sistema de justicia. Lo que quiero decir con esto es... ¿Cómo que no? No, las que tienen valor para el sistema de justicia son las que hace la Cámara de Cuentas. Hay 2 decisiones de la Suprema Corte de Justicia. ¿Tú estás entendiendo cómo es esto? Que fallaron en esa dirección. Sí. O sea, 2 sentencias de la Suprema Corte de Justicia que fallaron en esa dirección. Obviamente, todos los casos de corrupción no se sustentan o se soportan por auditorías, eso lo sabemos. Pero la mayoría sí, ¿eh? La mayoría sí. Entonces, esa es una institución en donde el Estado, me refiero al Congreso, tiene que poner su mirada. Entonces, son muchas cosas que hay que reevaluar, porque la lucha contra la corrupción es un circuito. Es un circuito en donde confluyen muchos, pero muchos aspectos. Evidentemente de que la figura del Ministerio Público es la figura central. Servio Tulio, ¿qué te ha parecido hasta este momento la modalidad que ha estado implementando el presidente electo Luis Abinader de anunciar las futuras asignaciones de posiciones públicas y las que se han anunciado hasta ahora, cómo han sido recibidas por Servio Tulio y por la Finjus? No, excelente. Bueno, lo primero es que bueno, es novedoso, ¿verdad? Esa es la realidad. Generalmente los presidentes quieren sorprender el día de la toma de posición quienes conforman su gabinete. Ahora, la verdad es que a quienes han nombrado, ahí no hay desperdicio. Por ejemplo, si tú analizas el equipo económico, honestamente hablando, es increíble. Y el canciller es, a mi juicio, no pudo haber una mejor designación. Te lo digo, he compartido con los escenarios como panelista ambos. Me ha tocado en la fundación inclusive hacer mesas, en fin. Y los niveles de integridad son impresionantes. Y sobre todo su formación académica. Ese es el hijo de Ambrosio Álvarez, para que estemos claros. Aparte de que es un intelectual muy acabado, ex embajador en la OEA. Y qué bueno que tú hiciste la observación, Ramón, porque ciertamente eso fue así. Esa también fue la posición de la Fundación. Inmediatamente se aprobó la Ley 169, en la cual nosotros como Fundación trabajamos. Evidentemente de que todos estuvimos de acuerdo. Pero lo importante es que Roberto ha anunciado que va a sanear el servicio exterior. Que sin lugar... Yo fui embajador y a mí, en honor a la verdad, me da ganas de... Muchas veces me preocupa. No en todas las misiones, porque hay muchas misiones que evidentemente están bien representadas y hay un orden, pero en la mayoría eso es un desorden. Esa es la realidad. Bueno, él anunció que ahí se va a depurar el servicio exterior. Oye, pero qué bueno. Solamente en los Estados Unidos tenemos cientos de personas ligadas al servicio exterior y a los consulados. O sea, nosotros tenemos en las Naciones Unidas más funcionarios que lo que tiene Rusia y los Estados Unidos. No, es que es una situación escandalosa. O sea, es una situación escandalosa. Aparte de que fue una práctica el de, por ejemplo, becar hijos y nombrarlo en nuestras misiones. O sea, esas son de las cosas que tienen que cambiar en este país. Y a uno le duelen. Para que tú tengas una idea, el autor de la base legal de la Cancillería, del texto legal de la Cancillería, es un servidor.
cuando yo fui embajador. Imagínate si a mí no me duele el servicio exterior y la Cancillería. O sea, imagínate tú si uno no conoce. Obviamente hay embajadores que son emblemáticos. Doña Cochita en Francia, que lo que ha hecho es, de una u otra forma, darle luz a esa embajada. Olivo Rodríguez en España. Pero, y hay otros más, muchísimos. El problema son los entornos de nuestras embajadas, la cantidad de empleados que meten ahí, que le ha llamado la atención inclusive a todo lo que es la comunidad internacional en todo lo que tiene que ver con la diplomacia. Violando tratados internacionales. Es una verdadera locura. Y me gustó mucho, porque lo conozco, pero sobre todo por lo que ha sido su trayectoria, es al consultor jurídico. Ese señor es un hombre íntegro. Y es un hombre, Antolín es un hombre muy competente. Muy competente, que yo creo que debiera de tener el respaldo, que como yo he visto, de toda la clase jurídica. Toda la clase jurídica hemos aplaudido su designación. Es un verdadero jurista, muy litigante, eso no es malo, pero es un tipo muy conceptuoso, un tipo que ha estudiado la ciencia jurídica. O sea que yo creo que la consultoría jurídica está dignamente representada con su designación. Esa es la realidad. Sergio Tulio, probablemente ustedes fueron los primeros, después de las elecciones o antes de las elecciones, la fijo, y tú particularmente, que te referiste al tema del barrilito y del cofrecito, y has insistido mucho sobre eso. Entonces hemos visto en los últimos días que varios legisladores por motu propio, Eduardo Estrella, el electo por Santo Domingo, diputado de Alianza País, Farideh Arboleda, ellos por sí mismos dicen que renuncian. Pero eso no tiene sentido, que un grupo acepte y otro grupo no. ¿De qué manera se logra eliminar esa práctica tan cuestionada en el Congreso Dominicano? No, y por demás, una práctica desde el punto de vista ético. Eso tiene un tema, yo diría que no quisiera utilizar otra palabra, pero eso tiene un componente ético. Porque dentro de las atribuciones que tienen nuestros legisladores, no está la de estar implementando programas de asistencia social con fondos públicos. O sea, acuérdate que hay uno que administra y hay otro que controla al administrador. El Congreso Nacional está para fiscalizar y controlar al Ejecutivo. ¿Quién controla al Congreso Nacional del uso de los fondos que ellos se asignaron? ¿Quién lo está controlando? Exacto. Eso es para que ustedes vean las aberraciones. Pero yo creo que ahí va a depender del liderazgo de quienes presidan esas cámaras. Yo tengo que ser justo. Abel Martínez, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, desmontó muchísimas de esa travesura, y lo hizo administrativamente. En la Cámara de Diputados el tema era complicado. Ahora evidentemente es en el Senado que está más complicado el tema. Pero en la Cámara era más complicado que la situación actual que se vive ahí al interior. Y Abel Martínez de un plumazo desmontó todo eso. Yo pienso que eventualmente quien preside el Senado es el que le va a marcar el norte a eso. Y la sociedad tiene que estar vigilante y criticarlo y rechazar eso. Eso de una u otra forma distorsiona y distrae a nuestros legisladores, cuya función es la de fiscalizar y controlar. Nuestros legisladores históricamente se han concentrado en todo lo que tiene que ver con las aprobaciones de leyes. Pero dentro de lo que son sus funciones, esa inclusive es la menos relevante para que ustedes lo sepan. Para que ustedes lo sepan. Es decir, yo creo que estamos frente a una gran oportunidad. Ahora, a lo inevitable también se le da la bienvenida. O sea, yo sé que los desprendimientos son dolorosos, Ramón, pero eso tiene que desaparecer.
Y yo pienso que el Ejecutivo, el presidente electo, puede jugar un rol estelar. Lo que pasa es que históricamente el Ejecutivo ha jugado a eso en el sentido de que para que le aprueben su presupuesto, entonces le consigna en lo que él le remite al Congreso esa partida al Congreso Nacional. Entonces, eso hay que desmontarlo. Eso hay que desmontarlo porque eso es una aberración. Eso es una distorsión. Entonces, yo creo que es el momento. Hemos visto a esos senadores. Me llamó la atención que un senador electo se quejaba de que eso lo fuesen a desmontar. Pero ya veremos. A mí, oye, sinceramente te lo digo. Y es un senador que no estaba ni siquiera ahí, sino que vuelve al Congreso. Y la verdad es que cuando yo oí eso me dije, bueno, pero por Dios. O sea, yo creo que también la gente tiene que conectarse de qué es lo que está pasando. De por qué fue que este pueblo votó. Tú sabes que este pueblo, entre las cosas por las que votó, fue en contra del clientelismo. Sí. Tú sabes que quien perdió en estas elecciones fue el clientelismo. Fue el clientelismo quien perdió en estas elecciones. Entonces yo pienso que si eso es así, a lo inevitable se le da la bienvenida. Y lo que hay que hacer es concentrarse cada quien en lo que son sus atribuciones. Yo tuve una reunión ayer con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, por casi 2 horas. Y hablábamos, nosotros hicimos un pronunciamiento que no era una crítica que le hacíamos el lunes al Poder Judicial, sino que más bien era una preocupación. Esa era mi pregunta. Era una preocupación que diversos sectores tienen en cuanto a cómo viene administrándose justicia en los últimos 4 meses. Y fue una conversación muy interesante porque él me decía, mira, Servio Tulio, yo te voy a explicar qué fue lo que pasó. Yo me propuse a implementar un programa virtual que lo están haciendo todos los países del mundo, pero yo me propuse a desarrollar este programa a 5 años. Y lo he tenido que instalar e implementar en menos de 4 meses. Evidentemente que en la medida en que tú vas implementando un nuevo recurso, tú te vas dando cuenta que funciona, que no funciona. Y la verdad es que hoy en día eso está funcionando muy bien. Hasta tal punto de que están inscritos de manera virtual ya más de 7,000 abogados. Oye, esa es una buena noticia. Le decía yo al magistrado. Y le decía, magistrado, ¿usted me autoriza que yo pueda decir eso para que la población sepa el trabajo que se está haciendo al interno del Poder Judicial? Sí, y por eso estoy hablando de eso. Le dije, ¿pero qué vamos a hacer entonces con los tribunales? Porque hay casos que se tienen que conocer de manera presencial. Y me dijo el magistrado que a partir del 29 de julio, y esa es una muy buena noticia. Oye bien, Jacqueline, oye Ramón, van a funcionar 107 salas de audiencia, cumpliendo con todos los protocolos, de conformidad con la Organización Mundial de la Salud. Todo va a ser mediante cita, es decir, no vamos a tener en los tribunales esa aglomeración de personas en donde se juntaban todos los casos que se iban a conocer ese día. No, ahí te van a poner una hora en donde se va a conocer tu caso. Oye, evidentemente de que esas son cosas que hay que decirlas. Y me decía él, ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba preparado para hacer esto antes. Pero el tema de las elecciones, ustedes saben que nos afectó a todos, trajo como consecuencia que nosotros tuviésemos que desacelerar el proceso. Digo estas cosas porque estas son buenas noticias, muy buenas noticias. Y es una forma también para que la clase jurídica conozca
qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Y me decía él que a él se le enfermaron, oigan bien, más de 200 servidores judiciales y que solamente se le murió uno. Digo, que es muy lamentable que se haya muerto una persona. Pero que por las medidas que se tomaron, bueno, se dieron cuenta que ellos pudieron prever que fueran más. Lo que quería decir con esto, Ramón, es que yo creo que aun cuando hay una preocupación válida, por ejemplo, de los abogados, se está haciendo el trabajo y que muy pronto los tribunales, partiendo de que hay que cumplir con los protocolos, van a comenzar nuevamente presencialmente a funcionar. Y eso es importante y hay que reconocérselo, no solamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino también el Consejo del Poder Judicial. Servio Tulio Castaño, solo nos resta agradecer tu participación, que no tuvo desperdicio, no tuvo desperdicio, por eso yo invito al que no lo escuchó ahora que vaya a nuestro canal de YouTube, que vaya a mis redes, porque pienso que ha sido una de las entrevistas más brillantes y de más impacto por los temas que pudimos tratar contigo. Muchísimas gracias y esperamos verte muy pronto. Gracias a ti, gracias Jacqueline, un fuerte abrazo a ambos y ustedes saben que cuentan con todo mi afecto. Igualmente, igualmente. Eso es recíproco. Sí. Un abrazo. Un abrazo. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, rápidamente y volvemos con la rectica final del Telematutino 11.